Eso hemos hecho las pasadas semanas y hoy damos finalización a eso. En este camino de estas pasadas 6 semanas entendimos que la compasión es la primera señal. Una iglesia que ama, que siente empatía, que se duele con los que duelen, que llora con los que lloran y ríe con los que ríen. Era una marca. Más importante que instrumentos de música o un predicador muy elocuente, un edificio muy elegante, aire acondicionado. No, busque una iglesia con empatía. Busque una iglesia que practique la gracia también. Esa es una buena señal, importante señal, donde se entiende de qué trata la gracia cristiana. Y traté con todas mis fuerzas, no sé si lo logré, voy a probarlo ahora mismo, de que quedara grabado en su corazón ese día un versículo simple pero maravilloso que dice: ¿de gracia recibisteis? Gracias, me siento emocionado. Eso fue hace más de un mes, ya, gracias. Drake, gracias por acompañarnos, ahí estás. Hace unos 22 días, mientras entendíamos la diferencia entre las iglesias que ponen a la institución primero, a las iglesias que ponen a la persona primero. Desafortunadamente hay iglesias que han pensado que la institución, sus reglamentos, su jerarquía, su orden es más importante, y si hay que pasar por encima de una persona para defender la jerarquía, las reglas, la institución, lo hacen. Muy de la mano con eso también, gracias Ruth por recordarnos y hacer un sermón que es difícil de predicar, pero Ruth lo hizo de una manera muy hermosa. Y que para mí como pastor es difícil estar ahí sentado, pero creo que Ruth lo hizo de una manera muy correcta, ¿verdad? Era un sermón para mí primeramente, ¿verdad? Que en medio de la lealtad, que es algo valioso y bueno en las relaciones personales, nunca dejemos de lado la justicia, ¿ok? Y por supuesto que es bonito para mí recibir lealtad y cariño de todos ustedes, pero nunca puede eso sobrepasar la justicia con la que Dios nos pide que vivamos, ¿ok? Esa era una señal importante para reconocer una buena iglesia. Todos estos mensajes que estoy recordando esta mañana y el último que acaba de aparecer así, están en nuestro canal de YouTube, si alguno quisiera recordarlo en algún momento. Le puse así porque me pareció precioso la manera, no sé si don Harold estaría de acuerdo de el nombre que le puse, pero me encantó cómo lo desarrolló don Harold. ¿Qué significa tener el sentir de Cristo? ¿Y por qué necesitamos tener el sentir de Cristo? Modelos como Cristo hay muchos, de personas imitando a Cristo y cómo se imita a Cristo. Metodologías, materiales, hay muchos, pero el sentir de Cristo, ese es el que somos llamados a tener, y de ese necesitamos todavía más, y de una iglesia que busca ese sentir de Cristo. Qué maravillosa. Hoy terminamos este camino y como les decía muy apropiadamente, la próxima semana recibimos a algunos muchachos, algunos adolescentes que desean ser miembros de esta iglesia. Entonces creo que es la manera más bonita que podríamos hacerlo. Deben recibirles, deseando darles a ellos, a cada uno de ellos, una iglesia con todas estas cosas. Una iglesia que vive y respira y camina por estas cosas. ¿Okay? Hoy nos queda la última señal. Igual que las veces anteriores, voy a invitarles, a que nos zambullamos a la palabra de Dios, la miremos claramente. Está tan clara en ese versículo que usted inmediatamente va a reconocerla. Y después nos preguntamos el reto difícil de cómo se vive, cómo se practica eso en nuestra sociedad, en nuestras vidas. ¿Sí? Lean, si puede, acompáñenme a leer 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. Todos deben considerarnos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, de los administradores se espera que demuestren ser dignos de confianza. Lo miramos en otra versión más. Esto es en Nueva Traducción Viviente y dice: así que a Apolos y a mí, considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. ¿Cuál es entonces la señal, la última señal de una buena iglesia? Servicio. ¿Cómo deben ser considerados? Dice Pablo. Cuando la gente fieles también está en el texto y que dice que sí, pero cuando la gente nos mire, dice Pablo, cuando mire a Apolos, cuando mire a mí, cuando lo mire a usted, a nosotros, a todos nosotros, ¿qué deberían decir? Ese es un siervo, ese es un servidor. La marca, que la que quisiera que dialoguemos esta mañana,
La última señal de una iglesia buena es una iglesia servidora. Es el servicio. Es eso. Nada nuevo, ¿verdad? Nada sorprendente. Pero retador, como vamos a estar a punto de lanzarnos a entender en este pasaje. El reto que tenía Pablo con ellos a través de entender este concepto del servicio. Hagámoslo a través de esta pregunta. Si Pablo está diciendo, cuando me miren a mí o cuando miren a Apolos, ustedes decir, él es un servidor. ¿De quién sería la culpa entonces si cuando usted mira una iglesia no ve a servidores? No ve una iglesia de servicio. Yo sé que lo saben, les da vergüenza decirlo, ¿verdad? ¿De quién sería? Gracias por la honestidad, si se atrevió. Si Pablo está diciendo, cuando me miren a mí deberían ver una persona servidora, y ponemos eso al día de hoy y le hacemos la pregunta, cuando miramos una iglesia, ¿qué deberíamos ver? Deberíamos ver personas servidoras, y si no las vemos es culpa de el pastor. Bueno, que dicho, algunos están diciendo nosotros. Gracias por acompañarme. Pero primeramente la tentación es sí. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. El líder, el importante, la persona que inauguró la iglesia, la persona que estaba a cargo de la iglesia, dice Pablo. Cuando piensen en mí, piensen en un servidor, está diciendo. Todos deben considerarnos. Es más, déjeme ponerlo otra vez para que lo vean usted tan claro como quisiera. Deben considerarnos, ¿qué? Servidores. ¿Ok? Pero, desafortunadamente es cierto. No todos los pastores promueven y permiten que la iglesia los considere servidores. Déjeme poner ejemplos bien prácticos y bien directos de a qué me refiero con esto. ¿Qué pasa cuando hacemos fila para comer? Cuando tenemos un desayuno comunitario. O cuando, hacemos una comida después del culto, o algo así. Sobre todo estas comunitarias donde todos comemos. Gracias a Dios, y ojalá que para usted sea extraño, aquí los pastores nunca pasamos de primero. ¿Usted sabía que hay montones de iglesias donde por regla el pastor pasa de primero? Y si le suena raro lo que estoy diciendo, qué dicha, no sabe cuánto me alegra que le suene raro. Porque desafortunadamente en algunos contextos no solo pasa primero, sino se le sirve más que a los demás. ¿Ok? Y vieras qué incómodo. Hace muchos años estábamos trabajando en Talamanca y nos hacían a mí, al pastor, pasar de primero. Y era tan incómodo. Y nos hacían a comer más que los demás. Y yo estaba con esa pena terrible porque ni siquiera sabía. Mi hermana estaba ahí conmigo, Lili, y yo decía, es mi hermana y yo no sé si va a alcanzar la comida para ella. Y esta gente insiste que yo tengo que comer más. Fue terrible. Y nosotros para eso nos parece hasta extraño. Pero no sé si usted sabe, en algunos lugares es la norma. Es lo que se espera. Es lo que esperan. ¿Saben por qué yo parqueo mi carro donde lo parqueo? ¿Usted cree que yo tengo campo aquí preferencial? Yo parqueo mi carro ahí porque si el primer carro no se parquea pegado al portón, y mi esposa siempre se enoja que lo estás poniendo muy pegado. Sí, pero si el primer carro no se parquea pegado al portón, no se pueden acomodar 4 carros, solo se pueden acomodar 3. Entonces yo siempre trato de parquear el mío pegado al portón y mi pobre hijo siempre tiene que salir por el otro lado. ¿Ok? Yo no tengo campo preferencial. Y no sabe cuánto me alegra que no haya en este estacionamiento un espacio que dice reservado para el pastor. No que a veces no es útil. Por ejemplo, en los funerales a mí me gusta salir de primero porque me gusta estar me daría una pena terrible que todo el mundo llegó y yo no llegué al cementerio, ¿verdad? Porque me atrapó una presa. Entonces yo siempre trato si usted me va a ver en un funeral, yo siempre parqueo mi carro donde Don William, ahí sí le quito el campo a Don William, ¿ok? Pero de otra manera, no. ¿A qué quiero llegar con esto? Es, desafortunadamente, sí, eso pasa, pero eso no era lo que estaba pasando en Corinto. Sí, desafortunadamente esa clase de cosas ocurren, pero ¿saben de quién era la culpa de que Pablo tenga que recordarles que son servidores? Y saben ustedes por qué en la iglesia de Corinto esta idea de que ser servidor era difícil. ¿Y saben por qué para la iglesia de Corinto no tenían esto con claridad? No era culpa de Pablo, no era culpa ni siquiera de Apolos. No,
Déjenme decirles de quién era culpa. Era culpa de los mismos corintios. Tengo que poner un par de pistas que nos van a ayudar a entender por qué. ¿Ok? Un par de pistas que nos van a ayudar a entender por qué. ¿Qué estaba sucediendo? Primera de Corintios 1:15 dice, porque en él ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento. ¿Ok? Pablo les dice a los corintios, ustedes fueron enriquecidos. Considérense personas enriquecidas. A través del Evangelio de Jesucristo ustedes han sido enriquecidos. ¿Saben por qué necesita recordarles eso? Porque ellos vivían en una sociedad donde la riqueza era una cosa muy importante. Ellos vivían en un lugar muy único en Asia Menor. Bueno, perdón, en Grecia, lo que llamaríamos hoy Grecia. Ellos vivían en un istmo, para usar una palabra que es común para nosotros los centroamericanos. En un pedacito, franja corta de tierra. Y esa franja corta de tierra permitía que todo el comercio de Italia y todo el comercio de Asia Menor pasara por allí. Corinto era una de las ciudades más famosas a nivel comercial del mundo antiguo, porque tenía algo único, 2 grandes puertos, 2 grandes, que unen 2 regiones importantes de tierra. Y ahí mismo entonces, Pablo le dice, ustedes tienen que considerarse enriquecidos, no porque ustedes ven toda esta gente alrededor suya que tiene mucho dinero y ustedes dicen, yo quiero tener dinero también. No, ustedes tienen el Evangelio de Jesucristo y en él han sido enriquecidos. Yo sé que hay mucha competencia a nivel social por tener dinero, por ganar más. Para poder entender Corinto, quizás necesitamos mirar una de las grandes ciudades hoy, quizás Nueva York o algo así. El nivel de competencia que se vive en un lugar así, el nivel de comercio tan alto, y cómo entonces todos esperaban tener más y mejor, y cómo había gente con tanto dinero alrededor que ellos también se preguntaban, ¿y nosotros qué? Pablo les dice, ustedes están enriquecidos gracias al Evangelio de Cristo. Y otra pista más. Primera de Corintios 1:7, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso con discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. ¿Okay? Cristo no me envió a predicar, dice, con sabiduría humana. Otra cosa que necesita saber usted de Corinto es que está muy cerca de Atenas, de Grecia. Toda la cultura griega y el énfasis de la sabiduría ahí estaba en Corinto también. Tenían Atenas como ciudad vecina. De hecho, había una profesión en Corinto que se llamaban los sofistas. Los sofistas se encargaban de enseñar, era su gran tarea. Ellos enseñaban sabiduría. Y como ellos enseñaban sabiduría, las familias de plata, de dinero, algunas les pagarían para tener un sofista personal. Y muchas personas sofistas se dedicaban solamente a eso. Especial, si usted era un buen sofista, no tenía que hacer más en la vida que dedicarse a enseñar sabiduría. Trabajar con las manos, no, eso era para gente inferior. Si usted es un gran sofista, usted se dedica a enseñar una y otra vez. Ese es su trabajo. ¿Ok? ¿Alguno recuerda a qué se dedicó Pablo cuando llegó a Corinto? Ah, qué dicha. Hechos capítulo 18. Lo primero que Pablo hace cuando llega a Corinto es, voy a dedicarme a hacer tiendas un rato. ¿Ok? Pablo no vino a hablar con sabiduría humana a Corinto. Pablo vino y empezó a trabajar con las manos. Bueno, y así inició la iglesia. Y qué dicha que sí inició la iglesia de esa manera. ¿Okay? Qué dicha que pudo empezar una iglesia ahí. Pero lo que sucede en esta carta es que Pablo se fue. Y una vez que se fue Pablo, pasaron por Corinto otros. Pasaron por Corinto otros maestros, otros predicadores. Uno llamado Apolos, que aparentemente había sido educado entre los griegos. Y que aparentemente tenía mejor retórica que Pablo. Era un buen predicador, Apolos. Y entonces empezó a entrar una comezón en los corintios, una duda. ¿Y qué pasa? Y es que nuestro pastor es así, todo humilde y hace tiendas. Vean qué lindo habla Apolos. Y no sabemos con toda certeza, pero se supone que Cefas, o sea Pedro, también estuvo en Corinto, o por lo menos conocía personas de esa comunidad. No sabemos con toda certeza si estuvo allí, pero al parecer algunas de esas personas lo conocían y lo admiraban. Cefas, Pedro, el que caminó con Jesús, el que Jesús dijo, usted va a liderar a mi pueblo, el grupo más cercano e íntimo de Jesús. Y comenzaron a ver esas personas de Corinto
que les importaba mucho la riqueza y el nombre. Y comenzaron a ver esas personas de Corinto que les importaba mucho la sabiduría y el buen discurso. Empezaron a ver a Pablo con cierto desprecio. De pronto ya Pablo no parecía como muy interesante para ellos, como una persona muy digna de imitar, como una persona muy respetable. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Entonces, ¿qué decimos? Bueno, Pablo se enoja y les responde ahora sí: hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di de vivir leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y visiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Pongamos la atención a esa parte. Vivirán según criterios humanos. Ustedes están viendo a través de criterios humanos. Son gente carnal. Y ahí está el problema. Ustedes me están viendo a mí a través de esos criterios. Los criterios de Corinto, donde el dinero importa. Y donde la sabiduría y ser ese maestro de renombre importa. Y entonces una persona que trabaja con sus manos como yo, una persona humilde, deja de perder sentido para ustedes. Pero el problema es que ustedes están viéndome así. Y continúa diciendo, y es que cuando alguien dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolos, ¿acaso no son gente carnal? Después de todo, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Solo servidores, por medio de los cuales ustedes han creído, según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. ¿Se dan cuenta? El problema no era Pablo. El problema eran los corintios. No vengo a decirles esta mañana que todos los pastores lo hacemos perfecto. No, no lo hacemos. Pero para que una iglesia pueda ser una iglesia servidora, para que una iglesia tenga esta señal tan importante de una iglesia sana, se necesita un pueblo que crea y lo conozca y lo valore y lo viva. Así que déjenme en pocos minutos hacerles dos pequeñas ideas de cómo cuidamos esta señal entre nosotros. Cómo nos garantizamos que cuando la gente nos mire, porque creo que esto es maravilloso, cuando Pablo dijo en capítulo 4 que nos consideren, hablaba de él, sí, hablaba de Apolo, sí, pero hablaba de toda la iglesia. Más adelante en el verso 16 del capítulo 4 va a decir, imítenme a mí. Y en el versículo 1 dijo, soy un servidor. Deben considerarme un servidor, deben verme como un servidor. Verso 16 dice, imítenme a mí, ustedes también tienen que ser servidores. ¿Cómo cuidamos eso? Déjenme proponer dos ideas de cómo creo que podríamos hacerlo. La primera es que más que un servicio extraordinario, necesitamos un servicio extraordinario. Vamos a ver si logran captar esto. Más que un servicio extraordinario, necesitamos un servicio extraordinario. Porque esta es la cosa maravillosa acerca del servicio. Y esta es la cosa maravillosa de nosotros los seres humanos tan mañosos. Hemos sido capaces de convertir hasta la cosa más humilde en un acto de ego y de promoción personal, ¿verdad? Gracias a la tecnología se nos hace súper fácil. Yo voy y comparto un ratito con unos niños en la calle, pero me tomo 20 selfies haciéndolo, ¿verdad? Para que todo el mundo sepa lo que yo hice. Yo ayudé en la iglesia y quiero que todo el mundo se dé cuenta y publico 5 historias y 40 fotos y demás, ¿verdad? Así somos los seres humanos. Hemos sido capaces de transformar incluso aquello humilde y simple y no reconocer la necesidad y el valor de simplemente servir. Simplemente servir. Y más bien el servicio verdadero no está entonces en esos actos extraordinarios que a veces hacemos, que no son malos. Si usted tiene la oportunidad de hacer un acto extraordinario, hágalo. Hace unas 2 semanas estábamos sirviendo con hermanos de Texas. Viajaron desde otro país para venir a servir. Lindo. Algunos de ustedes han tenido la oportunidad de cruzar un continente para ir a servir. Hágalo. Es maravilloso, es bueno. Pero el verdadero servicio que necesitamos no es el extraordinario, no, es el extraordinario. ¿Ahora sí me entendieron de qué estoy hablando? Para estar seguros que me entiendan, déjenme poner un ejemplo. Muchos de ustedes ya no recordarán a esta persona. Él es Chepito. Don José Luis Alvarado, pero yo sé que para ustedes él es Chepito.
quien por muchos años cuidó nuestra iglesia. Él era un hombre humilde, trabajó toda su vida para la Municipalidad de Desamparados. Limpiaba las aceras, cortaba zacate para la municipalidad. Cuando el hombre se pensiona, ¿qué hace de su vida? Don Alfredo Sáenz, que era el pastor en ese momento, tuvo una excelente idea. Hermano, venga, hágalo en la iglesia. Y el hermano lo entendió. Y nos sirvió por muchos años de manera muy fiel, muy humilde. Por cierto, en ocasiones dirigía cultos y no lo hacía nada mal. A veces se paró y leyó la Biblia. Era un hermano bueno, inteligente. Pero su servicio para nosotros fue humilde. Fue extraordinario porque era ordinario como él solo podía ser. Un hombre muy sencillo, muy humilde. No fue perfecto incluso. Yo creo que algunos de ustedes, quizás mientras doy este ejemplo, puede pensar en algunas otras cosas que tal vez no eran excelentes de don José Luis. Y sin embargo, su servicio para nosotros fue extraordinario. Y hoy estamos aquí gracias por aquellos que nos han servido de esa manera. Hoy tenemos el templo que tenemos gracias a aquellos que nos han servido extraordinariamente, sin esperar nada a cambio, sin grandes reconocimientos, sin monumentos, ni libros, ni cosas a su nombre. Ese es el servicio que necesitamos recordar, amar y valorar, el que necesitamos buscar. Y segundo, necesitamos que comience de arriba para abajo, ¿sí? Por eso Pablo comienza con él: considérennos, yo tengo que primeramente ser visto como el siervo de todos. Y de ahí tenemos que caminar. Hermanos, que ustedes que dirigen ministerios en nuestra iglesia, ustedes son las personas más ocupadas que yo conozco. Muchos de ustedes que dirigen ministerios de nuestra iglesia, yo los admiro. Y yo puedo decir con orgullo, aquí tenemos de las personas más ocupadas que yo conozco en toda la vida. Personas que pasan corriendo toda la semana para estar después el domingo aquí con una lección de escuela dominical bien preparada. Personas que pasaron trabajando toda la semana para montarse en su auto e ir a servir a alguno de nuestros ministerios todo el fin de semana. Sorprendente y maravilloso. Pero, con todo y todo, hermanos, si mientras usted está en medio de todo esto, si mientras usted está haciendo todas estas, olvida el servicio humilde, olvida el valor de agarrar una escoba, de limpiar, olvida el valor de estar atento por las cosas simples y sencillas, nos está quitando como iglesia una marca importante. Déjenme poner un ejemplo de una manera muy concreta y pedirles que se evalúe cada uno de ustedes. Esto es lo que yo voy a llamar la escala de servicio de la iglesia, de esta iglesia. Tal no es perfecta, pero quizás nos ayuda. En el punto más bajo de la escala, le hago la pregunta: ¿ha cedido su espacio o se ha movido al final de la fila? ¿En esta iglesia alguna vez ha cedido su espacio o se ha movido al final de la fila? Ojalá que sí. Déjenme decirlo otra segunda, algo más importante. ¿Nos ha ayudado alguna vez a cargar sillas o mesas en este lugar? ¿Ok? Vamos mejorando. Número 3, ¿ha barrido el templo, ha lavado platos, ha recibido personas en el parqueo? ¿Ok? Otra vez, tal vez me falta cosas de poner ahí. No es perfecta la escala, es solo un ejercicio importante que podríamos hacer. Número 4, ¿usted sabe dónde se guardan las escobas, los palopisos? Porque ya no es solo que usted lo ha hecho alguna vez, sino que usted ya lo tiene por costumbre. ¿Ah? Usted podría decirme, no levante la mano, no quiero nada más. En este momento usted podría decir, yo sé dónde ir a encontrar una escoba o un palopiso en este mismo momento. ¿Sabe dónde se guardan? Ah, qué bien. Y algunos están señalando el lugar correcto. Ha tenido un gesto de servicio por un hermano, por la iglesia, del que nadie nunca se enteró. Y nadie se va a enterar. ¿Sí? ¿Alguna vez? Otra vez. Cada quien evalúese a usted mismo. Ha colaborado con el orden de las bodegas o armarios de la iglesia. Le ha tocado hacer ese desorden que hacemos de sacar 50 cajas y ver qué hay en cada una de ellas y acomodar cada una de ellas y después volverlas a poner ahí. ¿Sabe usted dónde se guardan los artículos de limpieza? Si le dijera, ¿dónde está el desinfectante? Usted podría encontrarlo en este momento. Si los mandara en este momento a encontrar el cloro, ¿usted sabe dónde está guardado? ¿Se dieron cuenta de lo que no está en esa lista? No está nada de
liderar un ministerio, no porque eso sea malo, ni porque eso no sea servicio. Pero tenemos que aprender a amar esto. Yo amo, hermanos, cuando ustedes los veo como hormiguitas, terminamos una actividad y empieza todo el mundo a recoger sillas. Y uno se levanta y de pronto hay 10, 20, 30. Es maravilloso cuando de pronto, no sé cómo lo logran, pero meten 10 personas lavando platos en esa cocinita. ¿Cómo lo logran? Yo no sé, pero es maravilloso. Y están ahí las hermanas, lave platos. Y lo hacen de una manera tan linda y preciosa. Nuestro hermano Jorge y nuestra hermana Jania, los valoro mucho por eso. Han venido a servir de una manera humilde. Tenía solo unos meses doña Jania de estar aquí. Y la veíamos, y esta señora, ¿quién le dijo dónde estaba la platos? Yo no sé. ¿Quién le dijo dónde estaba jabón? Yo no sé. Pero ahí estaba ella lavando. Que esa sea la marca entre nosotros, ¿verdad? Que esas sean las cosas que miramos. Gracias a Dios por quienes tienen dones, sí. Gracias a Dios por quienes tocan instrumentos. Pero cometemos un gran error cuando alguien sabe tomar una guitarra y no sabe tomar una escoba. Y queremos ser la iglesia donde el que sabe tocar la guitarra, que también sabe tocar la escoba. Y que lo haga las dos con excelencia y con amor. Nos ponemos en pie. Este pasaje lo leímos la semana pasada y quisiera pedirles que terminémoslo juntos leyendo un día más. Y si tenemos que leerlo de hoy en 8, que lo leamos una vez más. Y que lo leamos y lo leamos hasta que sea un lema, hasta que sea un motor para nosotros, hasta que sea un himno que nos dirige en cada cosa que hacemos y en la manera que construimos y hacemos iglesia. Gracias, hermanos, por acompañarnos en este tiempo de mirar estas señales. Y esta hoy tan linda y preciosa, que nos acompañe hoy y siempre. Me acompaña a leer Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Entonces Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Gracias, Señor, por esta oportunidad de recordarnos. Ayúdanos a vivir de esta manera. Ayúdanos a vivir de esta manera. Ayúdanos a poner nuestros ojos en esto. Porque hay tantas cosas que nos distraen. Hay una cultura ahí afuera que nos invita a vivir de otras maneras. Este es tu reino, Señor. Esta es tu iglesia. Y tu iglesia debe vivir y caminar de una manera que te honre y te agrade. Los ojos puestos en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Los ojos puestos en Jesús, para que no nos desviemos nuestra mirada a lo que algunos llaman éxito, para que no desviemos nuestra mirada a lo que algunos llaman servicio, para que no desviemos nuestra mirada a lo que algunos llaman las cosas bien hechas, las cosas hechas con un cierto nivel de calidad. Pero miremos a ti y en amor a ti y en obediencia a ti. Hagámoslo todo con excelencia y amor, con un deseo genuino de servir, con compasión, con un amor profundo y sincero, genuino por aquellos a quienes servimos. Con justicia, Señor, con fidelidad a ti en todo momento, con gracia, con empatía. Esto lo pedimos para nosotros, para estos chicos más pequeños, a quienes deseamos, Señor, dejar esta iglesia también. Para ellos pedimos eso. Y por ellos nos comprometemos también a construir esa clase de iglesia. Te damos las gracias por este tiempo rico y precioso. En el nombre de Cristo Jesús.